No pierdes el control porque seas débil. Lo pierdes porque otros saben manipular tus emociones. En este vídeo destruiremos la reacción emocional, porque toda reacción es una confesión de inferioridad. Los hombres no son gobernados por la razón, sino por el impulso. Y quien domina el impulso, gobierna a los hombres. He visto reinos caer no por la espada, sino por el orgullo herido, la ira sin control y el ego frágil. Quien reacciona emocionalmente entrega su poder al enemigo. Hoy te revelo las leyes que convierten la emoción en obediencia y el silencio en dominio. La emoción no es caos. Es información. Y la información, cuando se expone, se convierte en un arma en manos de otros. En el momento en que reaccionas, hablas sin palabras. Anuncias donde eres vulnerable, que valoras y cómo pueden moverte. Dime, ¿por qué un gobernante racional revelaría sus mapas al enemigo? La historia castiga a quienes confunden sinceridad con fortaleza. En cortes y consejos, los hombres no fueron destruidos solo por ejércitos, sino por miradas, por el tono, por una voz temblorosa en el momento equivocado. Una ceja levantada revelaba inseguridad. Un rostro enrojecido revelaba ofensa. Y la ofensa, una vez detectada, invitaba al ataque. Los que sobrevivieron aprendieron a sellar sus expresiones como bóvedas. Considera el Senado romano. Los senadores no escuchaban solo los discursos. Observaban las reacciones. Cuando se hacía una propuesta, las miradas recorrían la sala. ¿Quién se tensaba? ¿Quién sonreía demasiado rápido? ¿Quién quedaba en silencio? Las alianzas no se formaban por palabras, sino por filtraciones emocionales. Sentir era humano. Mostrarlo era fatal. Vives en un siglo distinto, pero las reglas permanecen intactas. En reuniones, discusiones, relaciones y conflictos, la gente te estudia más de lo que te escucha. Tu ira les dice dónde presionar. Tu entusiasmo les dice qué prometer. Tu miedo les dice cuándo avanzar. La emoción se convierte en inteligencia para el observador. ¿Has notado cómo los manipuladores hábiles provocan primero pequeñas reacciones? Un comentario casual. Una falta de respeto sutil. Una respuesta tardía. No son descuidados. Te están probando. Están recolectando información. Cada reacción que entregas afina su estrategia. Cada pausa que no sabes sostener te vuelve predecible. Por eso Maquiavelo advertía a los gobernantes que parecieran inescrutables. No fríos por moralidad, sino fríos por supervivencia. Un gobernante que reacciona emocionalmente pierde la ventaja de la incertidumbre. Una vez que el enemigo sabe que te mueve, ya no necesita fuerza. Necesita paciencia. Piensa en el entorno laboral moderno. Un superior te critica en público. Sientes cómo sube el calor. Te defiendes de inmediato. ¿Qué has revelado? Que la reputación te gobierna. Que el orgullo es tu palanca. Desde ese instante, el control cambia de manos. Quien permanece calmado, ilegible, obtiene dominio silencioso, incluso sin autoridad. La emoción no es debilidad por naturaleza. La emoción sin control sí lo es. El estratega no elimina el sentir. Retrasa la expresión. Convierte la reacción en observación. Mientras otros estallan, él recopila información. Mientras otros hablan, él escucha. Mientras otros se defienden, él aprende. Pregúntate esto, cuando reaccionas de inmediato, ¿quién se beneficia? Rara vez tú. La reacción inmediata sirve a la agenda del provocador. La respuesta tardía obliga a otros a revelar más. El silencio estira el momento. Y en ese estiramiento, la verdad se filtra de los impacientes. En las guerras, los generales fingían indiferencia para engañar al enemigo. En las negociaciones, los diplomáticos ocultaban la indignación para arrancar concesiones. En los conflictos personales, quienes retenían la reacción forzaban al otro a escalar, a explicarse de más, a exponer su intención. La emoción contenida se convierte en un espejo. El otro se revela mientras tú permaneces invisible. Tal vez pienses que la contención se siente antinatural. Claro que lo es. La naturaleza favorece el impulso. La civilización favorece el control. El poder pertenece a quienes superan el instinto con estrategia. Cada vez que tragas una reacción, ganas ventaja. Cada vez que haces una pausa, recuperas la autoría de la situación. Observa tus propios patrones. ¿Qué insultos te provocan? ¿Qué elogios te desarman? ¿Qué silencios te inquietan? No son aleatorios. Son coordenadas de tu mapa psicológico. Y cualquiera que las lea puede navegarte a voluntad.
La mente disciplinada trata la emoción como correspondencia confidencial. Se lee en privado, nunca se exhibe en público. La reconoces internamente y luego decides cómo, cuándo o si debe mostrarse. Esta sola decisión separa al jugador del peón. Domina esta ley y tu presencia cambia. La gente percibe profundidad. Percibe peligro. Percibe incertidumbre. Y la incertidumbre inquieta a quienes dependen del control. Dudarán. Calcularán mal. Revelarán más de lo que pretenden. Pero esto es solo la primera capa. Porque cuando dejas de filtrar emoción, comienza un cambio mayor. Los demás empiezan a reaccionar a ti. Y ahí es donde el verdadero poder emerge en silencio. Te conviertes en el punto fijo del intercambio, el centro inmóvil alrededor del cual se mueve el caos. Cuando no pueden leerte, proyectan sus miedos sobre ti. Imaginan motivos, planes, intenciones que quizá no existen. Y responden a esas amenazas imaginadas. No es magia. Es gravedad psicológica. Controla tus señales y controlarás el campo. Falla en hacerlo y bailarás para siempre al ritmo que otros elijan, sin saber nunca quién dirige. Esta lección prepara lo que sigue. Siguiente. Quien controla el ritmo controla el resultado. El poder rara vez se anuncia con velocidad. Llega lentamente, de forma deliberada, mientras otros se agotan avanzando con prisa. Cuando te apresuras, entregas la ventaja. Cuando esperas, invitas al error. Dime, ¿quién se beneficia cuando te presionan para responder ahora? La historia pertenece a quienes supieron ralentizar el juego. En las guerras antiguas, los comandantes retrasaban las batallas no por miedo, sino por cálculo. El hambre debilitaba ejércitos. La impaciencia fracturaba alianzas. El general que dictaba el tempo elegía cuándo se derramaría la sangre y cuándo hablaría el silencio. Quienes eran forzados a reaccionar marchaban hacia trampas creyendo que avanzaban. Ves este patrón en todas partes. En negociaciones, quien se apresura a llenar el silencio revela necesidad. En discusiones, quien interrumpe revela inseguridad. En la vida, quien exige respuestas inmediatas revela dependencia. La velocidad expone el motivo. La lentitud lo oculta. Maquiavelo observó que la fortuna favorece al preparado, no al apresurado. La preparación requiere tiempo. El tiempo crea asimetría. Cuando te mueves más lento de lo esperado, desorientas a los demás. Ellos planearon resistencia, no quietud. Ensayaron contraargumentos, no silencio. Piensa en el mercado. Un vendedor te presiona con urgencia. Tiempo limitado. Última oferta. Actúa ahora. ¿Por qué? Porque la urgencia colapsa el juicio. Reduce la visión. Sustituye la razón por el miedo. En el momento en que aceptas su ritmo, el resultado deja de ser tuyo. El estratega invierte esta dinámica. Retrasa decisiones. Estira los plazos. Pide pausas donde no se ofrecieron. Cada demora drena energía emocional del otro lado. Comienzan a revelar confesiones. Hablan más de lo que deberían. Negocian contra sí mismos. Ya has sentido esto antes. Alguien tarda en responder un mensaje. El silencio te inquieta. Relees tus palabras. Imaginas significados. Llenas el vacío con ansiedad. El retraso no fue accidental. Cambió el equilibrio. Comenzaste a reaccionar a ellos, no al revés. La velocidad parece poder, pero a menudo es debilidad disfrazada de confianza. Quien se apresura busca alivio. Quien espera busca ventaja. La mente calmada no persigue el cierre. Permite que la tensión madure hasta que le beneficie. Observa el poder político. Las leyes no se aprueban en momentos de indignación por quienes perduran. Se retrasan, se diluyen, se temporizan. La ira pública arde rápido y se apaga igual de rápido. Las instituciones que controlan el ritmo sobreviven generaciones. Las que reaccionan emocionalmente colapsan en pocos años. En el conflicto personal, controlar el ritmo significa negarse a escalar. Cuando te provocan, ralentizas la respiración, las palabras, la respuesta. El provocador acelera. Su voz se eleva. Sus gestos se afilan. Pronto todos ven quién está compuesto y quién está desesperado. La autoridad se desplaza sin que se pronuncie una orden. Por eso los plazos son armas. Comprimen el pensamiento. Fuerzan compromisos prematuros. El individuo disciplinado resiste la urgencia artificial. La cuestiona. La desmantela. Crea espacio donde otros no ven ninguno. Pregúntate de nuevo,
¿Quién se siente incómodo con el silencio? Rara vez los poderosos. El silencio es insoportable solo para quienes temen perder el control. Cuando lo sostienes, recuperas el terreno. El otro debe moverse. Y quien se mueve primero expone su posición. El tiempo no es neutral. Es una herramienta. Usado correctamente, agota a los oponentes y aclara intenciones. Usado mal, te convierte en siervo de los horarios, emociones y prioridades de otros. El maestro del ritmo comprende una regla por encima de todas. La respuesta más rápida casi nunca es la más fuerte. La fuerza aparece cuando eliges cuándo actuar, no cuando te obligan a hacerlo. Controla el ritmo de las conversaciones. Ralentízalas. Deja que otros se apresuren. Controla el ritmo de las decisiones. Retrásalas. Deja que otros supliquen por cierre. Controla el ritmo del conflicto. Desescala. Deja que otros se consuman. Cuando dictas el ritmo, dictas la realidad. Otros se ajustan. Otros se adaptan. Otros se rebelan. Esta ley te transforma de participante en arquitecto. Pero no confundas esto con pasividad. La quietud no es inacción. Es fuerza almacenada. Es presión contenida hasta que la liberación se vuelve inevitable y decisiva. Una vez que aprendes a ralentizar el mundo a tu alrededor, empiezas a ver con claridad quién es paciente, quién está desesperado y quién no puede sobrevivir sin velocidad. Y ese conocimiento te prepara para el siguiente principio. Porque después de dominar el tempo, el siguiente paso es comprender cómo la ira se convierte en el arma favorita de la mente inferior. Atacan rápido porque no soportan esperar. Explotan porque el retraso los aterra. Y cuando entiendes esta debilidad, ya no temes la presión. La fabricas. Te conviertes en el eje tranquilo alrededor del cual las mentes apresuradas colapsan, revelando sus límites, sus errores y su rendición inevitable en momentos donde la paciencia decide todo sin misericordia. Siempre. La ira es el arma favorita de la mente inferior. Estalla con ruido, arde brevemente y no deja nada más que destrucción. Quienes confían en la ira creen que la fuerza reemplaza a la inteligencia. No es así. Solo los expone. Dime, ¿por qué un estratega anunciaría su pérdida de control antes de que la batalla siquiera comience? La historia está llena de hombres destruidos por la rabia. Reyes que gritaron en lugar de calcular. Generales que cargaron en lugar de esperar. Líderes que castigaron con furia y crearon enemigos que la paciencia habría desarmado. La ira se siente decisiva, pero es impulsiva. Y el impulso es fácil de predecir. La mente inferior confunde el volumen con la fuerza. Cuando la ira se eleva, el razonamiento colapsa. La sangre se precipita hacia adelante. La visión se estrecha. El hombre iracundo solo ve lo que confirma su indignación. Deja de escuchar. Deja de aprender. En ese momento, se vuelve manejable. Los gobernantes antiguos entendían esto muy bien. Provocaban a sus rivales de forma deliberada. Un insulto pronunciado en público. Un desprecio dejado sin respuesta. Esperaban. Quien explotaba se revelaba incapaz de gobernar. Quien permanecía sereno ganaba legitimidad sin desenvainar una sola espada. Te encuentras con esta dinámica a diario. En el tráfico, en reuniones, en discusiones en casa. Alguien eleva la voz. Interrumpe. Exige. Cree que la intimidación le otorgará autoridad. Sin embargo, todos los que observan conocen la verdad. Ha perdido el control de sí mismo. Y quien pierde el control de sí mismo ya está derrotado. La ira es contagiosa. Ese es su peligro y su debilidad. Se propaga rápido, pero quema sin discriminar. El manipulador hábil lo sabe. No estalla. Redirige. Permite que otros se enfurezcan mientras él permanece calmado. La ira de ellos se convierte en su escudo. Su estallido justifica su siguiente movimiento. Maquiavelo advertía que la crueldad debe ser calculada, nunca emocional. La acción guiada por la ira crea caos. La acción calculada crea obediencia. Cuando el castigo llega sin furia, se siente inevitable. Cuando llega con rabia, invita a la rebelión. Observa cómo la ira se usa contra ti. Una acusación repentina. Un tono áspero. Una indignación fabricada para arrastrarte a la reacción. Si respondes con el mismo calor, has aceptado su marco. Has entrado en su terreno. Y en ese terreno, ellos están preparados. La mente disciplinada hace lo contrario. Reduce la velocidad. Enfría el momento. Formula preguntas en lugar de atacar. Esto desarma a la persona iracunda.
Esperaba resistencia, no claridad. Esperaba miedo, no compostura. Ahora queda expuesta. Pregúntate, cuando alguien se enfurece, ¿qué está protegiendo? A menudo es inseguridad. La ira es la armadura del inseguro. Se utiliza para ocultar ignorancia, debilidad o pérdida de estatus. Al mantener la calma, obligas a que esas verdades salgan a la luz. En las negociaciones, la ira es una señal de que el poder de negociación falla. Cuando una parte eleva la voz, anuncia escasez. El tiempo se agota. Las opciones se cierran. El negociador calmado espera. Deja que la ira hable. Siempre dice más de lo que pretende. También existe la ira dirigida hacia adentro. Resentimiento. Amargura. Rabia silenciosa. Esto es igual de destructivo. Niebla el juicio. Distorsiona la memoria. Te mantiene encadenado a ofensas pasadas. Mientras revives viejos insultos, otros avanzan sin obstáculos. El control de la ira no es supresión. Es dominio. La reconoces y luego decides si te sirve. La mayoría de las veces, no lo hace. La ira acelera decisiones que deberían retrasarse. Afilan palabras que deberían permanecer romas. Piensa de nuevo en el campo de batalla. El soldado furioso carga. El comandante sereno maniobra. Uno muere haciendo ruido. El otro gana en silencio. La victoria rara vez pertenece al más iracundo. Pertenece al más claro. Entrénate para reconocer el momento en que surge la ira. El pecho se tensa. La respiración se acelera. Esa es tu señal para detenerte. Para pausar. Para decir menos, no más. Cada segundo que retrasas debilita el dominio de la ira. Quienes no pueden controlar la ira siempre serán controlados por quienes saben provocarla. Esta es la jerarquía de las mentes. Las mentes inferiores explotan. Las superiores observan. Cuando comprendes esto, dejas de temer la confrontación. La recibes. Porque cada oponente iracundo revela sus límites. Te muestra dónde esperar, cuándo hablar y cómo permitir que se derrote a sí mismo. Y esto te prepara para la siguiente ley. Porque una vez dominada la ira, debe abordarse algo más peligroso. El poder del desapego. El momento en que sentir menos te permite dominar más. Ahí es donde el juego cambia de verdad, y donde quienes aún se aferran a la emoción quedan atrás sin comprender cómo ocurrió. A partir de este punto, tu silencio, tu paciencia y tu contención parecerán antinaturales para los demás, y esa incomodidad trabajará silenciosamente a tu favor. El desapego crea asimetría. Es el desequilibrio silencioso que decide los conflictos antes de que siquiera parezcan comenzar. En las primeras páginas del Poder, Maquiavelo insinuó que quien necesita menos siempre tiene más. Aquí es donde te encuentras ahora, al borde de una ventaja que la mayoría jamás aprende a ver. Te enseñan a demostrar cuidado de manera ostentosa. A probar inversión. A perseguir seguridad. Pero dime, ¿quién tiene realmente influencia en cualquier intercambio, el que teme perder o el que puede alejarse sin mirar atrás? El desapego no es frialdad. Es libertad frente a la dependencia. Y la libertad dobla los resultados a tu favor. La historia premia a quienes dominaron la distancia. Los senadores romanos sobrevivieron a los emperadores aparentando desinterés. Los asesores que no querían nada podían decirlo todo. Quienes se aferraban al favor eran purgados primero. Cuando necesitas aprobación, eres gobernado por ella. Cuando te desapegas, te vuelves impredecible. Considera la guerra. El general que se ata emocionalmente a un territorio lucha desesperadamente y pierde. Quien está dispuesto a abandonar terreno atrae al enemigo, estira sus líneas de suministro y ataca cuando el apego ha cegado su juicio. El desapego crea asimetría porque elimina la urgencia de tus decisiones mientras la amplifica en los demás. Esto lo ves constantemente en la vida moderna. En relaciones, quien necesita más la llamada pierde poder al instante. El silencio de la pareja desapegada pesa más que las palabras del desesperado. ¿Por qué? Porque la incertidumbre castiga el apego. La mente odia los bucles abiertos. El desapego los deja abiertos. En negociación, el desapego aterra. El comprador que puede irse obliga a confesiones sin amenazas. El empleado que no teme renunciar es escuchado de manera diferente. El desapego cambia postura, tono, tiempo. Otros lo perciben antes de que hables. Sienten que no estás atrapado. Psicológicamente, el apego estrecha la visión. Te fijas en un solo resultado. Una sola persona. Una sola aprobación.
El desapego amplía el campo. Restablece la opcionalidad. Y las opciones son poder. Cuando tienes alternativas, la paciencia parece natural. Tu calma se convierte en presión asimétrica. No confundas desapego con apatía. La apatía es debilidad. El desapego es interés controlado. Observa sin aferrarte. Te involucras sin depender. Este equilibrio desconcierta a las personas porque no pueden leer tu necesidad. Y lo que no puede leerse no se manipula fácilmente. La mente inferior busca certeza a través de la posesión. Controla a la persona. Asegura el trato. Bloquea el futuro. La mente superior entiende que el control es temporal, pero la influencia puede renovarse infinitamente mediante el desapego. Al preocuparte menos por los resultados inmediatos, ganas influencia sobre los largos. Piensa en cortes y política. Los asesores que parecían leales pero desapegados sobrevivieron a purgas. Quienes fusionaron su identidad con una facción cayeron con ella. El desapego permitió adaptación. El apego exigió colapso. La lección es brutal, pero clara. Puedes practicar esto a diario. Retrasa respuestas. Reduce explicaciones. Deja de sobreinvertir en reacciones. Cuando llegue el elogio, acéptalo con ligereza. Cuando llegue la crítica, examínala con calma. La neutralidad emocional confunde atacantes y desarma manipuladores. Las personas prueban el apego de manera inconsciente. Provocan. Se retiran. Crean escasez. Cuando persigues, fallas la prueba. Cuando permaneces firme, el equilibrio cambia. De repente, buscan tu aprobación. La asimetría se invierte. Hay una razón por la que el silencio transmite autoridad. Señala abundancia. Quienes tienen exceso no se apresuran a llenar el espacio. Quienes tienen opciones no suplican por cierre. El desapego comunica que tu vida continúa sin importar el resultado. Esto desconcierta profundamente a quienes dependen del control. Maquiavelo entendía que los gobernantes que amaban demasiado eran explotados. La misericordia se volvía expectativa. El apego se convertía en palanca contra ellos. El desapego permitía que la misericordia se sintiera como elección, no obligación. Y la elección es la esencia del poder. Entrénate para desapegarte de los resultados mientras te comprometes con la preparación. Haces el trabajo. Afinas tu posición. Luego liberas la necesidad de forzar resultados. Otros sienten esta liberación como presión. Se mueven más rápido. Revelan motivos. Exageran. Una vez que te desapegas, la manipulación se vuelve visible en todas partes. Ves quién tira con culpa, quién presiona con urgencia, quién tienta con validación. Y porque no tienes hambre, nada de eso funciona. El desapego también te protege del autosabotaje. Cuando la identidad se ata al resultado, el fracaso se siente fatal y el éxito adictivo. La distancia preserva claridad. Te recuperas más rápido. Te adaptas antes. Permaneces peligroso incluso después de pérdidas que quebrarían a las mentes apegadas. Esta resiliencia es invisible, subestimada y, por lo tanto, repetidamente decisiva. Esta es la asimetría. Sientes menos, por lo que ves más. Deseas menos, por lo que controlas más. Y cuando esto se convierte en instinto, estás listo para el siguiente principio, el momento en que la invisibilidad misma se convierte en arma, y la presencia ya no es necesaria para dominar. El silencio es el arma más letal que pocos reconocen. No es ausencia, sino presencia refinada. El momento en que retienes tus palabras, cambias el campo de batalla. La mente espera reacción, explicación, participación. Cuando no llega ninguna, comienza a desmoronarse. Dime, ¿por qué hablaría un estratega cuando el silencio dobla el mundo a su voluntad? La historia está llena de ejemplos del silencio usado como poder. Generales romanos retrasaban órdenes, obligando a los subordinados a actuar prematuramente. Reyes ignoraban las súplicas de los cortesanos, observando que alianzas se fracturarían primero. El silencio no es debilidad. Es cálculo. Es la mano paciente que guía a otros hacia la trampa de su propia anticipación. Considera la sala del tribunal. El acusado que habla de inmediato traiciona ansiedad. Quien espera, escucha y mide, proyecta control. Los jueces perciben el miedo antes de que se exprese. Los jurados perciben la vacilación en el tono, la mirada y la postura. Cada palabra entregada es información concedida, cada pausa, una fortaleza construida. En las interacciones personales, el silencio puede dominar.
Una pausa después de un insulto pesa más que un centenar de defensas. Una mirada silenciosa tras una provocación incomoda más que una réplica inmediata. Los humanos anhelan cierre. Cuando se les niega, compensan en exceso. Revelan intenciones. Confiesan sin saberlo. ¿Quién entonces tiene la ventaja, quién reacciona o quién espera? En diplomacia, el silencio es un arsenal. Los embajadores lo usan para obtener concesiones. Los negociadores dejan espacios vacíos, permitiendo que el otro los llene con ofertas, explicaciones, a veces rendición. Quien habla primero suele ser el primero en perder. Quien habla al final decide los términos de la memoria y la narrativa. Piensa en los mercados. El comerciante que no reacciona de inmediato a un cambio de precio controla el impulso. Quien compra o vende de inmediato revela estrategia. La paciencia se convierte en asimetría. El silencio se convierte en influencia. Y quienes entran en pánico ante la pausa pagan por su prisa. El silencio obliga a la observación. Los demás se revelan a través de la impaciencia, la proyección, los indicios sutiles que no pueden suprimir. La mente no entrenada ve solo vacío. La mente estratégica ve patrones. Cada tic, cada vacilación, cada sonrisa forzada es una ventana. Y las ventanas pueden convertirse en puertas. La psicología es despiadada. El cerebro humano ansía reciprocidad. Hablamos porque esperamos recibir algo a cambio. Cuando no hay respuesta, la tensión cognitiva aumenta. Las personas comienzan a inventar motivos, a justificar comportamientos, a escalar. En ese vacío, te mueves invisiblemente. No eres reactivo. Eres arquitecto. El silencio también es armadura. Protege el pensamiento, oculta la intención, disimula el deseo. Hablar demasiado pronto es entregar estructura, invitar a la explotación. Los líderes que han sobrevivido siglos lo hicieron sabiendo cuándo retener, cuándo dejar que el momento se expanda hasta servirles. El gobernante paciente siempre escucha primero, golpea al final. En conflicto, el silencio puede desestabilizar ejércitos enteros. Un solo desafío sin respuesta siembra duda. Los comandantes explotan la incertidumbre como si fuera terreno. Los soldados vacilan. Los rivales calculan mal. El campo de batalla ya no se mide solo en números, sino en el control de la percepción. Quien habla define la realidad. Quien guarda silencio la moldea. Socialmente, el silencio provoca. Un amigo ignorado, un subordinado dejado a considerar, un colega inmóvil ante la provocación, estos crean influencia sin confrontación. Las personas buscan un cierre que nunca recibirán. Se explican. Revelan debilidad. Y el observador silencioso gana un imperio de conocimiento sobre intenciones y estrategias. Sin embargo, el silencio debe ser deliberado. La mudez aleatoria no logra nada. Debes controlar cuándo, dónde y cómo retirarte. Cada pausa es un cálculo. Cada momento silencioso es una trampa colocada en la mente del otro. Y cada trampa, al activarse, multiplica la influencia sin un solo acto visible de fuerza. El silencio no es evasión. Es guerra librada en pensamiento. El momento en que otros no pueden predecir tu voz, tu respuesta o tu presencia, dominas la narrativa. Manufacturas tensión. Armas la ausencia. Te conviertes en el eje alrededor del cual gira el caos. Pregúntate, cuando las personas hablan primero, ¿qué revelan? A menudo miedo. Deseo. Debilidad. Cuando hablas al final, decides cómo se interpreta esa revelación. Esculpes la realidad sin trabajar en el ruido. Quien espera lo ve todo. Quien reacciona solo ve reacción. Este dominio del silencio te prepara para lo que sigue, la convergencia de invisibilidad, desapego y presión psicológica en un estado donde tu mera presencia, o ausencia, controla la acción y el pensamiento por igual. La mente que domina el silencio domina todo. Y quienes no pueden soportar la pausa colapsarán, mucho antes de que se haga el siguiente movimiento. Power is silent. Influence is unseen. The strongest move is often the one they never realize. Think, who controls you, those who speak loudly, or those who make you reveal yourself? Every glance you give, every pause you fall to hold, becomes a lever in someone else's hand. Are you aware of how much is surrendered when you act without strategy? The mind that commands perception commands obedience. The one who manipulates without being seen wins before the game begins. Patience, silence, detachment, these are not virtues. They are weapons. The untrained will mistake them for apathy. You will know them as power.
Ask yourself, who decides the path of thought, emotion, and action around you? Who bends outcomes without a sound? That knowledge is the frontier of dominance. If you have observed the patterns, felt the pull of control, it is time to act. Comment below with your reflections. Subscribe to claim more strategies hidden in plain sight. Share this lesson, let others wonder how influence bends without their knowing. Master the unseen. Let them dance to your design.